Augusto Mario Bedoya Cámara, con el conocimiento del presunto origen de dinero maculado, no existe ningún elemento de convicción fuera de la hipótesis fiscal. Pero veamos directamente los elementos de convicción que sí ha presentado el señor representante del Ministerio Público. ¿En qué basa directamente, más allá de la superestructura que nos ha presentado respecto a la organización criminal, que vincula directamente a Augusto Mario Bedoya Cámara con la misma y con la recepción de dineros ilícitos? Es la declaración del testigo y aspirante a colaborador eficaz, lo ha dicho más de una vez la Fiscalía, Jorge Enrique Simoes Barata, doctor, el anexo número 93, que repite en 3 ocasiones en su requerimiento, realizada el 28 de febrero de 2018. La declaración de Barata le ha servido, señor magistrado, a la Fiscalía para requerir restricciones a los derechos fundamentales de mi defendido desde un inicio. Es así que, con meros reportes periodísticos, es decir, cuando ni siquiera había ingresado la declaración propiamente dicha a la carpeta fiscal, se le pidió un allanamiento de su domicilio, cosa que se realizó, no hubo ninguna observación, no se encontró un solo elemento de convicción que pueda ser oralizado, se le requirió el congelamiento administrativo de sus fondos, cosa que también ocurrió y que posteriormente fue levantado parcialmente. Se le requirió asimismo el impedimento de salida del país. Mi defendido, pese a que un mes después se levantó dicha medida, no salió del país, permaneció aquí y está aquí presente, señor magistrado, está aquí presente. Y cuando ya ingresó esta declaración a la carpeta, sirvió para 2 privaciones de la libertad. La primera, la detención preliminar judicial de los 8 días, la malograda detención preliminar judicial, y el actual requerimiento de prisión preventiva. Pero ya después de varios meses, señor magistrado, desde el dicho de Barata, nos preguntamos, ¿se ha podido corroborar en algún extremo de sus dichos lo vinculado o relacionado a Augusto Mario Bedoya Cámara? ¿Alguna otra declaración que la confirme en el extremo correspondiente a Bedoya Cámara? Observemos. Barata señaló, en el caso particular de mi defendido, que presuntamente le entregó $500,000 entre marzo y abril del 2011, doctor. Página 17 de la traducción. Pero más adelante en la misma declaración refiere que la reunión de entrega del dinero debe haber sido a inicios del 2011, si no me equivoco, en Limes Verano, página 126 de la traducción. Y más adelante vuelve a cambiar, el decir que la segunda entrega fue ya entrando a la segunda vuelta, es decir, entre el 5 de abril del 2011 a el 5 de junio del 2011, en la página 127 de la traducción. Y por otro lado señala también que este testigo señala que el dinero le llegaba en efectivo y que la supuesta entrega de dinero era hecho a través de algún doleiro, es decir, algún cambista en el Perú, página 36. Llama poderosamente la atención, señor magistrado, que de acuerdo con informaciones periodísticas, esta vez no recogidas convenientemente por la Fiscalía, dan cuenta que existió un requerimiento de dinero vía correo electrónico por parte de Barata hacia su jefe, Luis Mameri. Entregamos el recorte periodístico, doctor. Uno para usted, uno para el señor fiscal. Y en ese correo electrónico por parte de Barata Mameri, del 27 de abril del 2011, le requería dinero efectivamente a Mameri, y la respuesta que éste le dio nuevamente fue vía correo electrónico el 10 de mayo del 2011. Pero esto ya le plantea un problema a la Fiscalía. En tanto, las 2 únicas personas a las que nos ha hecho muestra la Fiscalía que se le imputa el cargo de ocultamiento, es decir, la segunda conducta del artículo 2, son la esposa de mi defendido, la señora Milagros Maraví Sumar, y su cuñado, Raúl Ernesto Maraví Sumar, siendo que los aportes dinerarios que realizaron estas 2 personas y el propio aporte de mi defendido, que también ha sido referido por la Fiscalía,
a la campaña presidencial del partido político Fuerza 2011 fueron hechas antes de siquiera la aprobación de dicho monto. Hablo de la aprobación, no hablemos ya de la entrega. Veamos, hemos referido que la aprobación fue el 10 de mayo del 2011, cuando mi defendido y sus dos familiares hicieron los aportes a la campaña política del partido. Yo lo he referido al señor fiscal, pero lo reiteraré yo. El 7 de marzo del 2011 y el 3 de mayo del 2011, la señora Milagros Maraví-Zúmar hizo el aporte a la campaña. El señor Augusto Bedoya Cámara hizo su aporte el 2 de abril del 2011 y el señor Raúl Ernesto Maraví-Zúmar realizó el aporte el 29 de abril del 2011. Nos preguntamos, señor magistrado, ¿puede imputarse un acto de ocultamiento, artículo 2 de la ley 27765, de un activo que no se ha recibido aún? Pongámonos en un ejemplo. ¿Podemos hacer receptación de algo que todavía no ha sido hurtado? Se desbarata entonces por el presupuesto de ocultamiento, señor magistrado. Pero no solo ello. Hablemos ahora, pues, de la conducta de receptación, la llamada conversión. Más allá de las inconsistencias y contradicciones del testigo Barata, señor magistrado, tenemos que analizar también las declaraciones de sus superiores en la empresa Odebrecht en Brasil, quienes no han corroborado su dicho, señor magistrado, sino que en cierto sentido lo han desmentido, siendo que la Fiscalía hace un desarrollo minúsculo de tales declaraciones, en tanto no comulgan con su pretensión carcelaria. Y hay que ver eso, señor magistrado. Hay un principio de objetividad que rige la actuación fiscal. Luis Antonio Mameri, el anexo número 142, solo pudo afirmar que recibió un mail de Barata en el que le solicita el aporte para campaña nacional, sin especificar beneficiarios ni montos, página 37, y que también declaró que no le consta ni conoce si ese aporte se llegó a ejecutar, que desconoce de ello, página 34 de su declaración. No conoce, no le consta. Se realizó que efectivamente escuchó una conversación entre el señor Odebrecht y el señor Barata, en el cual requería un aporte para el Partido Fuerza Popular. Eso acredita el señor Mameri. De que ese aporte se haya efectivizado, no lo acredita. El señor Fernando Migliaccio, al anexo número 143 del requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, declaró no conocer de pagos a campañas políticas en el Perú. Lo único que él sabe y le consta es una entrega de dinero a Garreta entre el año 2013 y 2014, página 35, que él no sabe a quién se le pagaba ni quiénes eran los beneficiarios finales. Bueno, la Fiscalía tiene su hipótesis de que no tendría por qué saber, entendemos eso. Y expuso también: yo nunca autoricé ese pago a Fuerza 2011 en Perú, página 56 de su declaración, y que no se emplearon doleiros, que estaba prohibido por Marcelo Odebrecht enviar dinero en efectivo a Barata, página 49. Es decir, está contradiciendo el dicho de Barata. El dicho de un testigo, señor magistrado, aún más si se dice que este es un aspirante a colaborador eficaz, una persona que está con una expectativa de no ser procesada, y que aparte tiene intereses económicos en el Perú, se ha visto, se conoce, Odebrecht todavía existe en ese país, exige la corroboración, como lo menciona la jurisprudencia de la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 2-2005, de las exigencias de credibilidad, coherencia y de elementos corroborativos del dicho. ¿Existe credibilidad en alguien que tiene un interés de escapar de la justicia a través de señalar a otras personas? ¿Existe coherencia en una persona que contradice fechas? ¿Existe elementos corroborativos cuando otros dichos de otras personas contradicen lo que ha referido el testigo? Pero nos dirá el fiscal que dicho criterio debe ser únicamente valorado por el juez de juzgamiento, pero no debe perderse de vista, señor magistrado,
la sentencia plenaria casatoria 1-2017 en el Fundamento Jurídico 24, que refiere que para la imposición de una medida de prisión preventiva se requiere de una sospecha grave, vale decir que el elemento de convicción ha de ser corroborado por otros elementos de convicción, cuando por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados y además ha de tener un alto poder incriminatorio, esto es, vincular al imputado con el hecho punible. Situación que queda descartada absolutamente en el dicho de Barata, señor magistrado, en el extremo de Augusto Mario Bedoya Cámara, que no solo es contradictorio, sino que hay otros dichos que lo contravienen, por lo cual el único elemento de convicción presentado por la Fiscalía carece del sustento necesario para una prisión preventiva y no cumple los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Haciendo algunas aclaraciones, señor magistrado, en relación a lo que ha referido el señor representante del Ministerio Público en su exposición, el dicho de la testigo Antonieta, de la señora Antonieta Gutiérrez Rosati, el señor fiscal lo presenta como si fuera algo indubitable en relación a aportes al manejo presupuestal de mi defendido, más allá que es un acto partidario, hacer decir un consejo o hacer una referencia. La señora dice el verbo considero, es decir, yo entiendo, yo pienso, yo supongo, yo interpreto. No está diciendo, no está sindicando directamente a mi defendido como persona que haga uso o manejo presupuestal. Por su parte, el informe encontrado en la casa del señor coinvestigado Vicente Silva Checa habla de efectos y contingencias, sugerencias, refiere dicho informe. Nos gustaría que el señor representante del Ministerio Público exprese o nos diga qué sugerencias recogió la defensa de Augusto Mario Bedoya Cámara respecto a ese informe. Hasta donde sabemos, no hemos hecho ningún acto dilatorio, más allá que el señor representante del Ministerio Público considere que apelar las resoluciones judiciales puedan ser un acto dilatorio, o más allá que las quejas funcionales por filtrar información a la prensa, como es los videos de allanamiento del domicilio de mi defendido, y que expresamos en una queja que no fue tramitada, sino que fue rechazada por el señor representante del Ministerio Público sin darnos una respuesta concreta, sea considerada como un acto de entorpecimiento, señor magistrado. Sobre las presuntas redes de encubrimiento, señor magistrado, en relación al apoyo al fiscal de la Nación y entorpecimiento a la labor del representante del Ministerio Público, no entendemos cómo podría esto vincularnos. Más aún, señor magistrado, si vemos que mi defendido dejó de ser secretario nacional de Economía el 27 de abril del 2014, de acuerdo a la consulta detallada de afiliación e historial de candidaturas. Acá tenemos una copia, es una consulta simple que se hace en Internet. Tenemos una para usted y una para el señor fiscal, donde se refiere que mi defendido para el año 2014, para la fecha de 27 de abril, ya no pertenecía a la Secretaría Nacional de Economía, señor magistrado. Sobre los testigos protegidos que ha referido el señor magistrado y que nos ha presentado a último momento, ninguno menciona a mi defendido. Habla de, como digo, la superestructura de la presunta organización criminal enquistada en el partido político. Mi defendido es parte del partido político, no pertenece a ninguna organización criminal, más allá de la hipótesis fiscal que, como decimos, está siendo levantada por parte de la defensa. Lo mismo ocurre, pues, con los chats
que ha presentado el señor representante del Ministerio Público. En estos no participa Augusto Mario Bedoya Cámara, no participa su defensa, no participa nadie vinculado a esta persona, no hacen referencia a él, ni a la investigación que se le sigue, ni a la actuación que tiene quien lo defiende. Entendemos el malestar que le puede ocasionar al señor representante del Ministerio Público y la vinculación que puede encontrar él para con otras personas, pero no para con Augusto Mario Bedoya Cámara. Respecto a la relación de Augusto Mario Bedoya Cámara y las presuntas comunicaciones telefónicas que ha encontrado la Fiscalía por parte del señor Yoshiyama Tanaka con el señor Barata, ¿cómo esto puede vincular a Augusto Mario Bedoya Cámara? Nos sorprende, pues, que esta hipótesis no corroborada, que más allá de una mera suposición que pretenda vincular únicamente mencionando Yoshiyama es igual a Bedoya, esa ecuación no es así de simple, señor magistrado, debe tener algún vínculo, el cual no ha desarrollado adecuadamente el señor fiscal. Y nosotros citamos a la doctora Laura Zúñiga también cuando señala que debemos tener en cuenta que nuestro sistema penal está diseñado a partir de la responsabilidad individual. Esto lo dice la doctora Laura Zúñiga en el artículo Criminalidad Organizada, Derecho Penal y Sociedad, apuntes para el análisis. Respecto a la CONFIEP, doctor, y el aporte de $200.000 que extrañamente en el requerimiento de prisión preventiva subsanado, el señor representante del Ministerio Público en determinado momento pone que ese requerimiento, que ese dinero, esos $200.000 fueron requeridos por Bedoya Cámara. Lo ha corregido, no se ha expresado en esos términos el señor representante del Ministerio Público, cosa que pondero. Está bien rectificarnos cuando hay un error material dentro de nuestros escritos. ¿Cómo vincula la entrega de ese dinero de la CONFIEP a Bedoya Cámara? ¿De qué manera? Que podría, si mi patrocinado no pertenece a esa institución, si no tiene vínculo con esa institución, ¿cómo esa entrega de dinero puede abonar a establecer que efectivamente mi defendido presuntamente habría recibido dinero? Finalmente, señor magistrado, en relación a lo referido por el señor representante del Ministerio Público respecto a la región San Martín, estos aportantes hablan de una gestión individual de un candidato al Congreso en el año 2011, no hacen referencia a mi defendido y no está vinculado de manera alguna a Augusto Mario Bedoya Cámara. Señor magistrado, reitero, Augusto Mario Bedoya Cámara no fue parte de una organización criminal ni estaba dedicado a la captación de activos ilícitos, no era un lavador de activos. Él únicamente se dedicó a ejercer la Secretaría Nacional de Economía del partido político Fuerza 2011. No se ha establecido el origen ilícito, el conocimiento del origen ilícito de los dineros que le atribuye la Fiscalía haber recibido a mi defendido. La declaración del señor Jorge Enrique Simões Barata es contradictoria, pues no se condicen fechas, y más aún, la solicitud de dinero y la aprobación del mismo fueron posteriores a los momentos de los aportes por parte de mi defendido y de sus familiares. Por ende, señor magistrado, rechazamos este primer punto. Muy bien, hemos terminado ya el primer presupuesto material. Vamos ahora a la réplica para concluir. 10 minutos creo que para cada parte, o máximo. Voy a ser breve, señor magistrado. Lo que señala la defensa, o trato de entender lo que está señalando la defensa, es, en primer orden, cuestionar el conocimiento del origen ilícito.
en segundo orden, la presunta y negada incongruencia en la declaración de Jorge Simoes Enrique Barata. Bien. En primer orden, tenemos que indicar de que el conocimiento del presunto origen delictivo del activo, si es que el abogado reconoce la recepción del dinero, se da por la modalidad a través de la cual ésta fue dada o fue recibida, es decir, dinero en efectivo. Y el monto importante o alto que es entregado a Augusto Bedoya Camere. Jorge Enrique Simoes Barata indica a Jorge Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere como las personas que solicitaron el activo que finalmente fue entregado en un domicilio del distrito de Surco en efectivo, y luego cuando Augusto Bedoya Camere, como he hecho referencia, se apersona precisamente a las oficinas de la empresa Odebrecht. Entonces, el conocimiento del origen ilícito se da precisamente por el empleo de esta modalidad al recibir el dinero, y que es algo que las prácticas en la investigación y sanción precisamente de esta clase de delito ya ha establecido como un indicio precisamente a tener en cuenta. El abogado señala de que no hay credibilidad respecto a la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata, toda vez de que esta persona señala incongruencias, tal como lo ha manifestado. Situación que no es cierta, señor juez, porque el propio testigo, Jorge Enrique Simoes Barata, manifiesta su testimonio de hecho sucedido en el año 2011. Situaciones que ha sido corroborada precisamente por los partícipes en la conversación sostenida respecto a cómo se iba a aportar a la campaña de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Marcelo Odebrecht sostiene una comunicación telefónica con Luis Mameri y con Jorge Enrique Simoes Barata, en donde entre los tres establecen: se va a aportar $3 millones a la campaña de Ollantaytambo Lazo. Jorge Enrique Simoes Barata señala de que eso va a perjudicar su relación que tiene con el empresariado, y Marcelo Odebrecht le indica: entonces auméntale a 500 más. Ahora, precisamente la presentación para identificar cómo funciona la división de operaciones estructuradas ha sido necesaria porque, como ya lo he indicado en el desarrollo de estas sesiones, un departamento de sobornos, para que pueda tener éxito en una organización criminal, es que quienes integran precisamente esa área o esas oficinas no tengan conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales. Porque de tener conocimiento es más factible precisamente de que cualquier persona pueda denunciarlos o pueda extorsionar a quienes han configurado precisamente ese departamento de sobornos o departamento de operaciones estructuradas. Marcelo Odebrecht, y lo ha indicado en la presentación del primer presupuesto procesal, ha señalado que el destinatario final no tenía por qué conocerse. E incluso cuando se le hace la pregunta a Fernando Miglacio, y el abogado no me va a negar, en el desarrollo de su interrogatorio, cuando se le pregunta si podían ellos desconocer o desobedecer una orden de Marcelo Odebrecht, el Fernando Miglacio indicó de que no se podía desconocer ni desobedecer una orden de Marcelo Odebrecht. Fernando Miglacio no tiene por qué conocer cómo es que el dinero finalmente llega a Jorge Enrique Simoes Barata y cómo y quién era el beneficiario final. Bien, él señala, y por último, en este punto he hecho mención precisamente a los documentos que la empresa Odebrecht ha alcanzado y que lo he hecho mención en la presentación del primer presupuesto procesal. Estos que fueron recogidos en el acta fiscal del 18 de octubre del 2018 y que es la documentación, una carta que dirige la empresa Odebrecht, en donde a la respuesta nuestra, la carta es la 280-2018 del 18 de octubre del 2018, a la respuesta nuestra respecto a que remitan la documentación que sustente las declaraciones de los funcionarios Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luis Antonio Mameri y Fernando Miglacio da Silva, nos remite precisamente el correo sobre Campaña Nacional 2 por el monto de 518.134.72
y las transferencias que se realizan desde su sistema financiero hacia Construmac. El 3 de mayo de 2011, $200.000. La última remisión del envío. Y 11 de mayo del 2011, 318.134.74. Repito, 200.000 el 3 de mayo del 2011. Eso es lo que nos ha ido remitiendo precisamente. Es decir, tenemos alto grado de probabilidad de la comisión del hecho delictivo. Ahora, el abogado indica de que su patrocinado, por el cargo de secretario de Economía, no debería tener participación, o que la imputación que le está realizando el Ministerio Público es ajena precisamente al nivel desempeñado. Pero lo que dice Adriana Bertila Tarazona Martínez de Cortés, quien es la tesorera alterna, nos ha señalado en su declaración del 15 de octubre del 2018. Se le pregunta, ¿quiénes eran los encargados de contratar la publicidad de la campaña de los medios en los medios de comunicación para la campaña del año 2011? Y ella señala quienes integraban un comité itinerante. Siguiente pregunta, ¿quiénes conformaban ese comité itinerante? Dice, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya. Se le pregunta, ¿quiénes decidían sobre los gastos que iban a efectuarse en la campaña electoral? Y ella dice, la tesorería no tenía decisión, sino los que he mencionado. Es decir, señor juez, señor magistrado, lo que nos está indicando la testigo, la tesorera, principal, Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, lo está ubicando a Augusto Bedoya Cámara como la persona que tiene esa capacidad de manejo, incluso ella lo pone capacidad de decisión para el gasto. En su declaración del 14 de octubre del 2018, dice, a la pregunta 6, Augusto Bedoya Cámara, considero que hacía aportes al manejo presupuestal al partido. Entonces, en la lógica de una organización criminal, quienes deciden, ya está identificado, pero hay personas, integrantes, individuos, imputados, que son los que tienen que ejecutar precisamente esa orden. Y quienes ejecutan son, como ya lo ha indicado, Jaime Yoshiyama, como lo han señalado los testigos e investigados, persona muy cercana a Keiko Sofía Fujimori Gucci, y la otra persona que la propia tesorera dice o indica que tiene el uso y manejo del presupuesto, Augusto Bedoya Cámara. ¿Y quién es indicado por Augusto Bedoya Cámara? Jorge Enrique Simoes Barata. Y Jorge Enrique Simoes Barata, en su memoria, lo recuerda como Pacho Bedoya. Y el testigo protegido nos ha señalado, 2017-55-3, que Pacho Bedoya es Augusto Bedoya Cámara. Ahora, en esa lógica, precisamente la captación del dinero para luego convertirlo, el testigo protegido nuevo o último no es porque sea de una actuación sorpresiva, sino que las personas se están acercando a la oficina fiscal. Nosotros no podemos cerrar las puertas al despacho para no atender a las personas que están denunciando este mecanismo en este grupo de personas. Ese testigo protegido, el 2017-55-8, lo ha señalado, que el dinero que iba a figurar en los recibos le pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, que era una persona que tenía mucho dinero y que buscaba personas que aparecieran en los recibos para justificar los altos montos de dinero que se estaba invirtiendo en la campaña, pero que buscaba fraccionarlo entre varias personas, debido a que no podían aparecer montos altos en los referidos recibos en un solo depósito. Si aceptamos la tesis, que la negamos de la defensa, entonces, ¿de dónde provino el dinero que se ha utilizado en el fraude de San Martín, en el fraude en Lima, a través del factor
Yoshiyama Sasaki, ese dinero provino, como lo dice Jorge Simões Barata, precisamente del aporte que ha dado la empresa Odebrecht. Y en el caso de Augusto Menoya Camere, hubo la captación y luego el empleo precisamente de la esposa y de su cuñado, precisamente para la inserción de ese dinero. Finalmente, y con esto cierro, el abogado dice, bueno, dos aspectos. Primero, de que hay una queja contra el Ministerio Público por haber filtrado algún tipo de video. Si se ha referido a mi persona, no soy el órgano de control interno. O sea, yo creo que las oficinas están claramente definidas en el Ministerio Público a donde debe hacer llegar su queja. Segundo, habla sobre correos, y este es un tema que ya también lo he esclarecido respecto a Jaime Yoshiyama Tanaka. Por el principio de especialidad, la cooperación judicial internacional es dirigida a quien lo solicitó. Y si ellos hacen referencia al caso Ollantumala Tazo, entonces el Ministerio Público, atendiendo a esa remisión de documentación, ha pedido a la autoridad brasileña que precisamente comparte esa información o lo autoriza que se pueda compartir esa información para la investigación del Ministerio Público. Pero no, esto no cierra que la propia empresa ha entregado documentación que precisamente acredita lo que ha señalado Jorge Enrique Simões Barata. Cierro, el nivel de confianza es tanto, y el propio abogado finalmente lo ha acreditado, porque Augusto Bedoya Camere continúa en el cargo de secretario de Economía hasta el año 2014. Por lo tanto, había un nivel de acercamiento o formaba parte de esta dirección importante del partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular luego. Defensa, para concluir. Sí, señor magistrado. Nos sorprende que mi colega de la Fiscalía siga refiriendo a declaraciones que no refieren a mi defendido, que no lo vinculan o que no hacen mayor referencia a él, sino que es a través de una tercera persona que mi defendido sería vinculado a las declaraciones de esas personas y a su presunta participación. Respecto, señor magistrado, a el dinero en efectivo, ya lo dice el recurso de nulidad 1403-2017 Lima, que el monto de dinero no es indicio de lavado. Decimos esto, señor magistrado, únicamente porque el señor representante del Ministerio Público ha puesto en su imputación que mi patrocinado participaría en un hecho de lavado. Yo no estoy aceptando, y lo reitero nuevamente, que mi defendido haya recibido algún dinero. Pero tenemos que hablar de la imputación. Y si tenemos que hablar de la imputación, tenemos que ver cada parte del tipo penal. Por su parte... Sí. Discúlpeme, sí, para copiarle bien la idea. Usted dice que el monto de dinero no es indicio de lavado. O sea, ¿usted se sustenta alguna decisión judicial, me dijo? A ver, para tomar nota. En el recurso de nulidad 1403-2017. 1403-2017. ¿De caso de quién es? No tengo el detalle. Muy bien. Disculpará. Ya. Continúe nomás, doctor. Asimismo, doctor, habría que señalar que las contradicciones por parte del señor Jorge Enrique Simões Barata no son las únicas que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la página 17 de su declaración señala, ¿al señor Bedoya le fue entregado en un solo pago? No, dice Jorge Enrique Simões Barata, al señor la entrega que se hizo en esa casa de Octavio Espinosa, de la calle Octavio Espinosa, fue un solo pago, fueron 500.000. Es decir, primero dice que fue en las oficinas, es verdad, lo señala en una parte. Ahora dice, la entrega fue en la casa de la calle Octavio Espinosa. Señor magistrado, esas contradicciones pues tienen que ser de recibo por parte de su despacho. No son sencillamente dichos al aire, son una imputación y con la cual se pretende ingresar a un establecimiento penitenciario un ser humano. Eso nos preocupa. Y el señor representante del Ministerio Público pretende señalar que lo dijo tal, lo dijo cual. ¿Cuál es el elemento que corrobora esos dichos, señor magistrado? Únicamente es una hipótesis y lo rechazamos pues firmemente. Solamente eso en relación a lo que ha dicho el señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Vamos ahora al segundo presupuesto de la prisión preventiva, que vendría a ser, o el segundo tópico, prognosis de la pena. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, de acuerdo al tipo penal imputado, previsto precisamente el artículo 1 y 2 de la Ley Penal contra el Lavado de Activos, la Ley 27.765,
modificado mediante decreto legislativo 986, decreto legislativo que modifica la ley penal contra lavado de activos, con la forma agravada del artículo 3, literal 2, es decir, se ha imputado como integrante de una organización criminal a Augusto Belloa Cámara, la pena que, el marco legal de la pena que correspondería, en principio sería no menor de 10 ni mayor de 20 años. Sin embargo, se tiene que hacer la determinación concreta respecto a dicha persona, haciendo una proyección a la misma. En ese sentido, consideramos de que se presentan circunstancias atenuantes, toda vez de que la persona no tiene antecedentes penales. Claro está que si bien se puede alegar algún tipo de responsabilidad restringida por la edad, sin embargo, atendiendo de que ha sido calificado como organización criminal, no podría serle accesible, o este tipo de determinación no sería accesible a dicha persona. En ese sentido, ubicándonos a través de la determinación de los tercios respecto a la pena, consideramos de que por esa sola circunstancia atenuante ya no podríamos ubicarnos en un tercio superior, sino por el contrario un tercio intermedio. Tercio intermedio que vendría a ser de 13 años y 4 meses a 16 años y 6 meses, como la pena probable o esperada en caso se llegue a un juicio oral. En ese sentido, habiendo superado los 4 años que establece el segundo presupuesto procesal para la adopción de una medida como la prisión preventiva, consideramos que se supera precisamente este segundo presupuesto procesal. Eso sería respecto a este. Muy bien. Vamos a correr traslado a la defensa. Sí, señor magistrado. El segundo presupuesto se funda en una presunta alta probabilidad de sanción de pena combinada superior a los 4 años. Sin embargo, este requisito está directamente vinculado con los graves y fundados elementos de convicción que determinan la existencia de un delito y su vinculación a Belloa Cámara. Los mismos que no pudieron establecerse indubitablemente, sino más bien fueron desvirtuados de acuerdo a la exposición que ha hecho la defensa en contraposición a la fiscalía, por lo que si no pueden establecerse la existencia de un delito debidamente relacionado a mi patrocinado, mucho menos de la pena a imponerse. Muy bien. Creo que vamos a dar por agotado este segundo tópico. Vamos ahora al peligro procesal. Doctor, ¿podría por favor tomar un receso de vamos. minutos? Sí, ambas partes. No tengo problema. Gracias.